Hola, buenas noches a toda la audiencia de H Machete, desde donde nos están viendo. Hoy estamos acá en nuestro ciclo de entrevistas con expertos y expertas sobre la crisis postelectoral en Venezuela. Y el día de hoy tenemos una invitada que es María Alejandra Díaz Marín, abogada constitucionalista, es, fue representante del Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en este momento, María Alejandra está acompañando a un grupo eh, de madres y de ciudadanos y ciudadanas venezolanas que de alguna forma están viviendo las consecuencias del atropello, de los atropellos postelectorales. Y sobre todo en este rol, su rol como abogada María Alejandra ha tenido un papel muy importante. De esto vamos a estar conversando el día de hoy y sobre todo queremos aprovechar su experiencia como constitucionalista también para conversar con ella sobre todo lo que ha pasado en Venezuela desde el 28 de julio. Muchísimas gracias por la invitación, María Alejandra, gracias por estar acá. Siempre te estamos viendo en tus redes sociales. En las redes sociales, bueno, más que está de más de decir, es la famosa María es Pueblo, que acompañamos siempre en X. Y quería empezar, María Alejandra, si bien tú tienes una experiencia en el área constitucional, eh, con este tema específico de las personas que han sido detenidas y específicamente los Ujú. menores de edad que han sido detenidos en el contexto postelectoral. Y lo primero que quería preguntarte, hemos visto que hay unos reportes de organizaciones no gubernamentales sobre las detenciones, hay unas cifras oficiales que lamentablemente no están desagregadas ni por edad ni por género. Y sin embargo, hemos visto que tú, en tu caso, llevaste esta iniciativa de amparo a un grupo de madres de menores de edad y personas, también un grupo de personas que tienen algún tipo de discapacidad y que están detenidas por la crisis postelectoral. Y uno, queríamos pedirte que si nos pudieras profundizar sobre este tema, sobre estos casos específicos que estás acompañando y si consideras que el tratamiento que le ha dado el Estado venezolano a estos menores de edad tiende a ser, puede ser o no una tendencia de esa más amplia en cuanto a la represión a la disidencia política en Venezuela. Sí, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hay que reconocer que esta iniciativa surge del acompañamiento que venimos haciéndole a un grupo de madres de Caracas y de La Guaira, en donde se realizó un piquete bastante numeroso frente a la fiscalía. A los fines de ellas es poder entregar un documento. Hay varias asociaciones que se reunieron ese día y a nosotros se nos ocurrió la idea, bueno, de hacer un amparo, sobre todo porque la figura del amparo en Venezuela, el habeas corpus, que es el caso cuando se cometen excesos o no se detiene a las personas según el debido proceso, o se violan máximas constitucionales, principios y garantías que están establecidos en la Constitución, procede la liberación inmediata. Realmente pensando en eso, se le propone a un grupo de madres de La Guaira y de Caracas, que era lo que teníamos más cercano, que por qué no hacemos un amparo. Entonces, bueno, se nos ocurre, ahí hay mayores de edad, hay menores de edad. En el grupo que nosotros asistimos no tenemos discapacitados, pero tenemos 27 casos documentados de personas con alguna discapacidad, incluso una persona que no puede oír nada, no, o sea, no entiende de qué está pasando. No hay traducción simultánea y eso es una violación al derecho a la defensa y al debido proceso. Las audiencias las están haciendo de manera telemática y de manera grupal y a todos les están estandarizando la tipificación del delito sin tomar en cuenta la conducta bajo la cual supuestamente cometieron ese delito. Entonces, bueno, hay una serie de casos allí. Hay que agradecerle al Frente Democrático Popular, al PPT-APR que nos acompañó y que viene acompañando a las madres y al Comité por la Liberación de los Presos por protestar en Venezuela y de los presos políticos también. O sea, hay una serie, hay un sector de la sociedad que está preocupada por el tratamiento, pero en esta oportunidad ya no es la sistematización del comportamiento del Estado represivo contra determinados sectores, como por ejemplo sucedió con los trabajadores, con sindicatos.
Esto viene sucediendo. Hay más de 146 presos solamente por protestar en razón de los bajos sueldos y de la violación de las contrataciones colectivas. Ahora, esta fase es aún, digamos, más peligrosa porque se profundiza no solo la estigmatización, el propio presidente de la República los llamó terroristas. Los delitos que se le imputan son los delitos más graves que hay en el Código Penal y los que tienen mayor pena. Incitación al odio está entre 15 y 20 años. Terrorismo está hasta 30 años y equiparado a traición a la patria. Hay algunos de ellos que les endilgaron que son traidores a la patria. Entonces, claro, en esta nueva etapa es aún peor el tratamiento porque no distinguieron a menores de edad. Según el fiscal, es una barrabasada. Menor de edad para él son los que tienen 12 años o menos, pero hay ahí, o sea, y según los tratados internacionales, menor de edad es todo el que tenga menor de 18 años. Entonces tenemos niños de 16 años, jóvenes, de 16 años, 17, 18. Hay niños que fueron jóvenes, que fueron atrapados, teniendo 17 años, cumplieron los 18 años detenidos. O sea, es una violación masiva, sistemática, pero además es la cara al descubierto del fascismo de Estado, de terrorismo de Estado contra un grupo de venezolanos que lo único que estaban, incluso muchos de ellos ni siquiera estaban protestando, y que los que estaban protestando porque consideraban que había una violación a su derecho a la soberanía popular. Entonces, claro, no hicieron distingo y a todos los metieron en un mismo paquete, ¿sabes? Entonces ahora, por supuesto, todos son culpables, se invirtieron los papeles, no hay presunción de inocencia, sino que todo el mundo, incluyendo los jóvenes, los niños, son culpables frente al Estado venezolano y los están acusando de terrorismo y de todo lo que se les pueda ocurrir. Es una cosa dantesca lo que ha sucedido con este caso. Por eso nosotros nos involucramos en apoyo no solamente moral, sino en apoyo material a las madres. ¿Ok? En eso andamos. Ese ha sido nuestro trabajo hasta ahora. Bien. Un par de cosas, ¿no? Un par de comentarios previos para contextualizar, porque evidentemente estamos nosotros muy en contexto de lo que está pasando, pero para quienes lo están viendo, estamos hablando, y si pues nos lo confirmas, de personas menores de edad que fueron Uh -huh, detenidas uh -huh, en el contexto de las protestas que sucedieron a partir del día 28 de julio y de la presentación de estos resultados tan cuestionados que el CNE sí. dio, ¿no? Ahora, empalmando esto con el problema de fondo, ¿no? Porque es que al final, más allá de que si son menores o son mayores de edad y cuál es el delito que se les está imputando, además, la verdad es que incluso aquellos que sí estaban participando en protestas, como tú misma dices, lo estaban haciendo porque consideraban que estaba siendo violado su derecho a elegir libremente quién va a liderar el país durante los próximos 6 años, ¿no? Y creemos que es importante, como comentábamos antes, fuera de cámara, antes de empezar la entrevista, que pudieras también desde tu óptica, desde la óptica de estos sectores a los que de alguna manera hoy tú estás representando, a pesar de que entendemos que es un colectivo mucho más amplio que solo tú, obviamente, eh, si pudiéramos recapitular un poco en tu experiencia de constitucionalista y como una persona conocedora profundamente de la institucionalidad del gobierno venezolano, incluso de muchos de los actores que están ocupando cargos de responsabilidad dentro del gobierno venezolano hoy en día, ¿cuáles han sido, digamos, cuál ha sido todo este proceso de atropellos a la ley y de incumplimiento constitucional que ha sucedido a partir del día 28, ¿no? Hacer un pequeño resumen, mira, cuáles fueron desde el aspecto institucional, legal, constitucional, todos esos procesos que no fueron cumplidos y todos esos procesos que han sido saltados de manera directa en todo el contexto del resultado electoral, que nos ha llevado a esta situación que originó las protestas que trajeron estas detenciones y toda la represión que hemos visto en estas últimas semanas. Y bueno, creo que ustedes incluso han presentado un recurso en la propia sala constitucional de revisión de esta sentencia del TCJ que pretendió dar por cerrado el tema de las elecciones, ¿no? Entonces, Sí, si pudieras comentarnos un poco a nosotros y a la audiencia vamos, digamos, su visión vamos de a esto. tratar de hacer un resumen, fíjate. El pasado 28 de julio, casi 12 millones de venezolanos acudimos a las urnas electorales
para expresar nuestra opinión con respecto a quién iba a dirigir el país desde la presidencia de la República. Un ejercicio además vigoroso de civilidad y de expresión de la soberanía popular. Por supuesto, después de sucedido el hecho, fuimos sorprendidos además con un anuncio en la madrugada donde el propio presidente del CNE nos decía que habían hackeado al CNE. Sin embargo, él anuncia unos resultados en un primer boletín con un 80% de las actas de transmisión y, por supuesto, con la lectura del primer boletín. Sin esperar ni siquiera el segundo boletín, al día siguiente le entregan la proclamación al presidente reelecto, a Maduro, y además en medio, y ese día, por supuesto, se desatan las protestas, el 29, porque, y lo más particular de estas protestas es que quien salió a protestar fueron los sectores populares de los barrios y los pueblos de Venezuela. O sea, la mayoría de la gente que está presa, el 90% al menos de los que están presos, vienen de extracción popular. Son muchachos cuyas madres no pertenecen a un sector de la sociedad pudiente que tienen acceso a recursos. No, son los barrios los que salieron a protestar y los muchachos que están allí presos son de esa extracción. Entonces, fíjate, no conforme con esto, pasando apenas 3 días después de la proclamación, el presidente se dirige a la sala electoral a solicitar un recurso contencioso electoral, pero que no desconocemos cuál es el alcance, porque el recurso contencioso electoral, según la ley venezolana, es contra actos, hechos u omisiones del poder electoral. Entonces, no se entiende cómo él, que resultó ganador, iba a impugnar los resultados. Entonces, la sala electoral, violando la Constitución y la autonomía establecida para el poder electoral, es un poder. Venezuela en 1999 decidió que lo electoral era tan importante que debía ser un poder autónomo y está garantizado por el 293 y el 294 constitucional. Entonces, pese a eso, la sala electoral interviene, hacen un peritaje donde sencillamente no hay posibilidades de que las partes en conflicto, es decir, que cualquier actor de oposición que pudiese tener alguna duda, participara en el proceso. Entonces se hizo un peritaje inaudita aparte, una prueba que no se pudo contradecir, violando el debido proceso constitucional, se extralimitaron en la solicitud, nadie sabe qué pasó, no publicaron el cartel para que los terceros se pudieran incorporar. Estoy hablando del proceso como tal. Y la sala electoral entonces dicta una sentencia en donde pretende sellar los resultados. Frente a eso, cuando el 29 ya a las 10 de la mañana había cacerolazo, entonces, por supuesto, 29, 30 y hasta el 31 hubo gente en la calle, hubo una manifestación, una parte de esa manifestación fue violenta, tumbaron estatuas, hay 2 personas del chavismo que fueron asediadas en su casa y fueron asesinadas, hay 24 personas muertas, hay una cantidad considerable de heridos, es decir, las protestas parecía que se iban a desbordar en la violencia. Y el Estado lo que hizo fue ejercer el poder de dominación y de uso de la violencia legítima, pero se extralimitaron. Y allí tenemos entonces a 2.300 venezolanos presos. Unos evidentemente cometieron delitos, como por ejemplo tumbar una estatua, pero no es lo mismo que te imputen daño al patrimonio público que te imputen terrorismo, ¿sabes? Porque además las penas son completamente distintas. Entonces, claro, ¿qué ha venido sucediendo? El CNE no publicó resultados, todavía casi 3 meses después no tenemos resultados desagregados, que es lo que obliga la ley, es lo que obliga la jurisprudencia de la sala electoral y la jurisprudencia de la sala constitucional. Nosotros hemos introducido un recurso de revisión y el otro lo introdujo
otra persona de la plataforma unitaria, creo que Pérez Viva, me parece, y los dos recursos los declararon inadmisibles. Simple y llanamente, la Sala Constitucional renunció a su papel de guardián de la Constitución para sellar la elección a través de una sentencia. Entonces, la situación, por supuesto, se agrava porque en lo institucional se van cerrando los caminos y se agrava además porque tienes a 2.300 personas presas y tienes a todo el mundo aterrorizado, que el que proteste se lo llevan preso, incluso el que no proteste también se lo llevan preso. Mira, por ejemplo, en Venezolana de Televisión nos acabamos de enterar, yo fui consultora de Venezolana de Televisión 4 años, el canal del Estado, y nos acabamos de enterar que sacaron a 420 trabajadores porque les revisaron los estados de WhatsApp. Y como estaban apoyando a la opción de la oposición, fueron votados, gente que tenía 20 años de trabajo, y en vez de jubilarlos, los votaron y perdieron sus prestaciones sociales. O sea, es terrible, es una racia. Se están comportando como aquella racia que los nazistas en algún momento atentaron contra quien pensara distinto. O sea, para ellos no hay Estado de Derecho, no hay presunción de inocencia y están utilizando el uso de la violencia legítima que les da el Estado, lo están utilizando en desmedro de las grandes mayorías, porque lo que sí quedó claro cuando hicimos las comparaciones de algunas actas es que las actas que, por ejemplo, me entregaron a mí algunos testigos del chavismo coinciden con las actas que están, por ejemplo, en la plataforma Macedonia, coinciden, es el mismo hashtag. Entonces, es muy grave lo que está sucediendo porque hay una duda razonable sobre quién ganó las elecciones y simple y llanamente tú lo que haces es que no vas a publicar actas, ni vas a publicar centros de mesa desagregados, ni nada por el estilo. Es terrible, terrible lo que están haciendo. Y precisamente, María Alejandra, te estaba escuchando y hablabas de tu experiencia en BTV y cómo también, de alguna forma, tu experiencia cercana a este chavismo histórico. Y desde H Machete, una de las intenciones que hemos tenido es ser también una plataforma muy amplia donde diversos actores de la sociedad venezolana tengan una voz. Y una de las preguntas o una de las dudas que también nos hacemos, que tenemos, es cómo este grupo que incluso que ha estado históricamente muy cercano al chavismo, incluso al madurismo hasta hace poco, hasta cómo ven este proceso de lo que ocurrió después en el 28 de julio y posterior al 28 de julio, sobre todo en términos, bueno, ya tú nos hablaste en términos institucionales, pero también estamos hablando en términos de derechos humanos, estamos hablando en términos, o sea, es una amalgama de factores que siempre han estado muy cercanos al chavismo. ¿Cómo interpretan esto que ha sucedido después del 28? Bueno, fíjate, yo incursioné en política en el año 92 porque como todos los venezolanos despertamos del sueño ese soporífero y nos dimos cuenta que había un sector que además tenía, históricamente, no había tenido mayor presencia en los últimos años de esa democracia representativa, de ese sector, y bueno, dan un golpe de Estado y fuimos sorprendidos todos los venezolanos, primero con el 89 y después el 92. Yo comienzo a trabajar en el 2001 siendo la consultora jurídica de los círculos bolivarianos, que eran en realidad una agrupación social que necesitaba orientación legal para poder defender la Constitución. Y comenzamos entonces en nuestro peregrinar de entender esa Constitución, el cambio social que había significado y tratar de comprenderla, profundizarla para poder defenderla, porque más que casarse con una persona en particular, era casarse con un proyecto histórico. Ese proyecto histórico está en la Constitución, al menos ese fue mi caso. Cuando nosotros fuimos viendo los desvíos y los veníamos viendo y éramos muy críticos, yo creo que por eso nosotros no tuvimos mayor cargo donde pudiéramos tomar decisiones de manera independiente, porque evidentemente siempre me tuvieron como recelo, porque yo no era disciplinada, esa era la palabra que utilizaban. Y para mí la disciplina y tiene que ver con el respeto
a lo que yo considero que era el marco de convivencia que nos habíamos dado los venezolanos, que es la Constitución, pasa por allí. Entonces, por supuesto, yo empecé a ver serios desvíos, sobre todo después de la muerte de Chávez. O sea, no, yo no voy a exculpar que en el periodo de Chávez se hicieron o no se hicieron cosas malas. Yo a Chávez lo veo a beneficio de inventario. Me quedo con lo bueno y los errores los reconozco y digo, eso no se puede volver a permitir, porque esos excesos fueron los que nos llevaron a esta situación. Entonces, claro, por supuesto nosotros lo que estamos viendo es un despropósito. Empezamos a verlo desde 2015 empezamos a advertirlo. Estando en la constituyente lo advertimos abiertamente, nuestra posición fue abierta. Lo dijimos con el Poder Judicial, con muchas otras cosas, nos opusimos a leyes, votamos incluso en contra de leyes. Yo no solamente voté contra la ley antibloqueo, tengo 8 proyectos en los cuales salió el voto. Eso poco se sabe, yo poco lo digo, pero fue la verdad. Yo era una indisciplinada, ¿pero por qué? Porque estaba defendiendo a rajatabla los derechos establecidos en la Constitución, porque era el mínimo que nos habíamos dado todos, léase oposición y chavismo. Entonces, claro, es un despropósito porque hay una violación masiva de las garantías constitucionales, se acabó el Estado de Derecho, y por supuesto lo que yo veo es que vamos a un abismo sin retorno. Cuando yo vi eso, cuando yo vi la ley antibloqueo y dije, Dios mío, pero ¿cómo tú vas a utilizar las sanciones para ocultarle al país cuánta plata está entrando? Si precisamente en este momento es cuando más riguroso tenemos que ser con los ingresos nacionales. Entonces, claro, yo evidentemente me separé. ¿Cómo lo vemos? Como un gran despropósito, yo los desconozco. De hecho, me declaro en oposición a esa política. Yo esa política no la reconozco. Esa no es la política que yo quiero para este país. No. Entonces, en mi caso muy personal, desde mi conocimiento de la Constitución, además los he acusado, y no es que los he acusado, tengo pruebas de cómo han desmontado la Constitución sistemáticamente desde el año 2014. Entonces, para nosotros es una posición muy difícil porque desde el otro lado de la oposición extrema, entonces se nos ve, bueno, esa es una chavista ahí que ahora que se arrepintió. Entonces, no hay espacio, o por lo menos eso han intentado, de meternos en un sándwich y a estos sectores que estamos buscando es la unificación, aún pensando diferente, fíjate lo que te digo, buscar la unión para trascender a un objetivo mayor, que es el bien del país, ¿vale? Es salvar la patria, es salvar la república, por más retórico que resulte el tema de la patria, eso es lo que nos une, porque eso tiene que ver con los apegos, con la gastronomía, con la familia, con las raíces. Entonces, eso para los dos extremos no tiene cabida. Entonces, nosotros nos separamos de los dos extremos, de la oposición recalcitrante que pretende imponer a sangre y fuego, que además pidió sanciones para todo un pueblo y pidió invasión a su propio país. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco puedo estar de acuerdo con un sector que dice, bueno, nosotros vamos a quedarnos por las buenas o por las malas. Y se van a quedar por las malas, parece ser. Violando la voluntad popular, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Ninguno de nosotros que nos hemos reunido en este espacio podemos estar de acuerdo con la violación masiva de la Constitución, ni tampoco la violación masiva de las instituciones, de las personas. No, no, nosotros no creemos en eso. No, no, María, no. no, bueno, a ver, casi que con lo que acabas de decir podríamos cerrar porque ya estábamos, o sea, ya casi cubrimos todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero me interesa rescatarlo y, digamos, resaltarlo porque es que justamente este tipo de conversación, digamos, espacio para este tipo de conversación es lo que hace falta, seriamente, incluso dentro de los medios alternativos no es fácil, ¿no? Porque, como tú dices, ¿no? Hay muchos factores que están por tradición, por desconfianza mutua, por todas las barbaridades que han ido pasando a lo largo de los años. Se van cerrando justamente esa posibilidad de construir puentes para tener estas conversaciones de manera, digamos, transparente y de manera honesta y sincera y que si nos lográramos escuchar un poco más, quizás como dices tú, nos daríamos cuenta de que hay muchísimas más coincidencias que cosas que nos separan, ¿no? Eh, yo diría que para cerrar sería interesante comentar
cómo ven ustedes o a través de qué iniciativas ven posible justamente de pensar esas desconfianzas históricas que existen y bueno, cómo caminar juntos en ese sentido, entendiendo que caminar juntos en esta coyuntura no implica que no sigan existiendo diferencias, pero diferencias que evidentemente se tienen que resolver por unas vías muchísimo más serias, muchísimo más civilizadas, institucionales y dentro justamente de la Constitución, como tú comentas, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que lo fundamental, y yo abrigo la esperanza de que sea así, de que nos encontremos de vuelta en la Constitución, porque la Constitución es un proyecto histórico que nos incluye a todos y que nos garantiza a todos los derechos que además históricamente no eran derechos que estaban constitucionalizados y que en este momento son de ejecución directa e inmediata. No hace falta una ley, no hace falta que lo apruebe un congreso para yo ejercer mi derecho. Entonces, yo abrigo la esperanza cierta de que nuestro derecho democrático pueda seguirse ejerciendo por el bien del país y de la propia democracia. Pero además hay un elemento que yo quiero llamar a la reflexión a todos, que es el tema de la tolerancia con el otro. Hay que deslastrarnos de la intolerancia que nos ha caracterizado durante los últimos años y empezar a escuchar al otro, pero, pero pensando en qué me tiene que decir él que yo no misma no me veo. Entonces creo que tiene que pasar también por una profunda reflexión humana de que no tenemos la verdad absoluta, ninguno de nosotros, de que es necesario para construir una sociedad donde podamos vivir la tolerancia, la comprensión y poner por encima de todo el interés del país por delante, antes que las miserias humanas que nos han separado. Creo que llegó el momento de dejar a un lado los miedos y los temores que podamos tener entre nosotros y empezar a encontrarnos en torno a metas comunes. Fácil, paz, prosperidad, ¿sabes? Volver a la Constitución, el derecho de los migrantes. O sea, hay temas que son centrales y transversales que nos convienen y que nos aseguran a todos la posibilidad de salir adelante. Yo creo que eso es esencial. Poner esos temas en debate, seguir defendiendo la constitucionalidad, la institucionalidad, eso es fundamental para poder avanzar en un proceso de reconstrucción del país. Porque yo creo que hoy el país está destruido. Nosotros queremos reconstruir el país. Y para eso nos necesitamos a todos. O es entre todos o no podrá ser posible. Eso nosotros creemos firmemente en eso. Bueno, de verdad que estamos muy complacidos con esta conversación porque primero hemos seguido mucho tu trabajo tanto en redes sociales como este acompañamiento que has hecho en los últimos meses, pero también antes del 28 de julio, María, y efectivamente desde H Machete esa es una de las intenciones que tenemos, es generar puentes entre estos sectores que creen en la reconstrucción del país, que creen en la vuelta a la vía democrática, a la vía constitucional, a la vía del derecho y que hoy, bueno, nos has expuesto de una forma tan clara y tan precisa cómo podemos reencauzarnos en eso, porque pareciera que en este momento el país precisamente está en manos de un secuestro, ¿no? Diríamos, de un grupo que no quiere reconocer la vía democrática como la vía de resolución de los conflictos, ¿no? Y bueno, no me queda otra cosa que agradecerte y también a mi compañero Lucan que está acá. Y bueno, a toda la audiencia de H Machete, nos vamos a seguir viendo y estoy segura que esta va a ser la primera de muchas conversaciones que vamos a tener contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación y a la orden siempre. Muchas gracias, muchas gracias.